El comandante de las fuerzas portuguesas en Angola ha ordenado la suspensión de todas las operaciones de carácter ofensivo, limitándose solo a misiones de defensa. Este alto el fuego coincide con la visita a Angola y Mozambique del nuevo ministro portugués de ultramar. Antonio Santos intenta sondear la opinión de la población blanca y de color de los dos territorios en relación con su futuro. La ola de terrorismo que sumerge a las dos Irlandas alcanza también a la capital británica. Las autoridades policiales han hecho un llamamiento a la población para que se mantenga en constante alerta ante la nueva ola de bombas que azotó a la ciudad en el pasado fin de semana. Mientras tanto, en el Ulster, tras la implantación del estado de excepción, la huelga general, decretada por el Consejo de Trabajadores Protestantes, se mantiene vigente. El ministro británico para Irlanda del Norte, Melville Rees, consiguió convencer a los huelguistas para que no cortaran totalmente el abastecimiento de electricidad a Belfast y otras localidades de la provincia. En los próximos días, 340 soldados de la República de Irlanda, que prestaban sus servicios con las fuerzas de la ONU en el desierto del Sinaí, volverán a su patria para reforzar la seguridad en la frontera con el norte. Pasado mañana, miércoles, se celebra en Dublín un funeral oficial por las 29 víctimas de las explosiones del pasado viernes. Durante la pasada noche se han reunido en Bonn los ministros de Finanzas de Alemania Occidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca, países que mantienen la flotación de sus monedas dentro de unos límites. La sesión ha tenido carácter consultivo y no han estado presentes todos los países que han adoptado el sistema de flotación llamado serpiente monetaria. El mando general del ejército argentino ha decidido imponer al secretario político de la presidencia, Julián Licastro, que es teniente en situación de retiro, una sanción en su expediente militar. La medida disciplinaria equivalente a 5 días de arresto obedece a las críticas hechas por Licastro a los generales retirados Alejandro Lanuse, Alcides López y Tomás Sánchez de Bustamante. El Partido Popular Republicano del primer ministro turco Bülent Ecevit ha decidido retirarse del gobierno de coalición que forma el Partido de Salvación Nacional, abriendo el camino así a una crisis política. El motivo de su abandono lo constituye una ley de amnistía firmada por el presidente Karaturk el pasado sábado, en la que no se incluyen a los presos políticos. Zapadores del Vietcong penetraron esta madrugada en una zona de almacenamiento de combustible cercana a Saigón, considerada la más importante de todo Vietnam del Sur. Los comandos incendiaron un tanque y destruyeron 1.400.000 litros de gasolina. Se trata del segundo ataque de este tipo realizado por el Vietcong en un espacio de 6 meses. Pasemos ahora a la información deportiva, a la información meteorológica que nos sirve Fernando Medina. Núcleos tormentosos, aunque con precipitación no muy importante, se han registrado durante la pasada noche en las regiones que ven rayadas en este mapa. En el resto de España el tiempo ha sido seco, poco nuboso y más bien caluroso. Vean ustedes ahora un mapa con las temperaturas mínimas registradas hoy en España. Se han colocado la más alta y la más baja en cada región, habiendo predominado por lo general los valores altos. Y este es el mapa del tiempo último. El anticiclón se centra al sur de las Azores, pero extendiéndose hasta el norte de España y provocando a la vez una situación débil de levante sobre la mitad meridional del litoral mediterráneo, donde cabe el riesgo de algún chaparrón. En el resto de España no se prevén cambios importantes. El FBI norteamericano se dispone a cursar una denuncia federal contra Patricia Hearst después de que el guarda de una tienda de deportes declaró que la señorita Hearst disparó contra él para ayudar a escapar a 2 conocidos miembros del Ejército Simbiótico de Liberación. Esta declaración se produjo poco después de encontrarse el 6º cadáver entre las ruinas de una casa en la que se habían refugiado varios líderes extremistas. Por un momento se temió que alguna de las víctimas fuera la hija del magnate de la prensa, secuestrada en febrero por el Ejército Simbiótico de Liberación, a cuyas filas, al parecer, se adhirió posteriormente. Continúa el secuestro de Mario Sosi, fiscal sustituto de Génova. La Corte de Apelación de esta ciudad italiana decide hoy si se concede o no la libertad provisional a los 8 detenidos miembros de la banda 22 de octubre, cuya liberación ha sido pedida por el grupo extremista Brigadas Rojas, autor del secuestro. En principio, las Brigadas Rojas pidieron que los detenidos fueran trasladados a Cuba, Argelia o Corea del Norte, pero la demanda fue rotundamente rechazada por el presidente Giovanni Leone. Si prosperara la fórmula de la libertad provisional, habría una revisión del proceso a estos 8 detenidos. En la fotografía aparece el fiscal Mario Sosi con su esposa, María Grazia,
que fue secuestrado el pasado 18 de abril. Aquí está la fotografía. Durante el pasado fin de semana resultaron muertas 17 personas y otras 12 gravemente heridas en las carreteras españolas. Esta misma mañana, en la carretera de Alcobendas-Barajas, el comandante de las fuerzas norteamericanas destinadas en Torrejón, señor Harold Graham, falleció en accidente de tráfico. Le acompañaban su esposa y el chofer, que resultaron con heridas de pronóstico reservado. Una vez más, y para que nos sirva de urgente aviso a todos, las causas de estos accidentes han sido las tantas veces repetidas: adelantamientos antirreglamentarios, velocidad inadecuada en curva, invadir la parte izquierda de la calzada y distracciones del conductor. Finalizaron ayer dos competiciones, la Vuelta Ciclista a Navarra y el Campeonato de España de Vela de la clase Star celebrado en Laredo. De estos dos sucesos vamos a ver imágenes desde Bilbao. El amplio calendario de los deportes del mar, a cargo del Club Náutico de Laredo, comienza brillantemente con el Campeonato de España de Vela, clase Star, que con fuerza de viento 3-4 tuvo lugar en la bahía de la localidad santanderina. Buen tiempo, mucha expectación y muy disputada la interesante prueba en la que se proclamó vencedor el Club Laredo, que colocó en primera posición a la embarcación Lario 22, con Caprile como patrón y Lirón de Proel, que sumaron 40 puntos. Tomaron parte 8 embarcaciones que inician la intensa actividad de los deportes náuticos del verano de Laredo. El catalán Santiago Segú se proclamó vencedor de la 15ª edición de la Vuelta Ciclista a Navarra, importante prueba internacional por etapas para aficionados. 900 kilómetros, 7 etapas, entre las que se consideró etapa reina la de Sangüesa-Leiza, de 160 kilómetros con 3 puertos puntuables de los 11 que comprendió el duro trazado. 60 hombres iniciaron la Ronda Navarra. Las primeras etapas fueron dominadas por el suizo Grob, pero se desfondaría en la quinta, justamente el momento aprovechado por Segú, campeón en todo, absoluto, regularidad, premio de la montaña, para mostrar su fortaleza, que le haría presentarse en Pamplona con el maillot de líder. El montañismo, como decíamos hace unos días, es deporte de moda, es deporte en alza y proliferan las expediciones españolas. Y así el objetivo de un grupo de alpinistas madrileños ahora es el Yerup Pajá. Estos alpinistas han salido precisamente hacia los Andes esta mañana y con ellos ha estado conversando nuestro compañero Carlos Ceda. 7 españoles, castellanos, madrileños, han emprendido hoy un viaje arriesgadísimo a los Andes del Perú porque pretenden conquistar el Yurapajá. Componen esta expedición Alfonso Arias Pacheco, Miguel López Fernández, Eduardo Barroso Blanco, Andrés Fernández Martínez, Emilio García Biel, Luis López Fernández y Emilio Torrico Ruiz. Como es sabido, hay ya 2 expediciones en el Himalaya que han conquistado unas cotas insospechadas. Vamos a preguntarle a Torrico, que es el encargado de las relaciones informativas de esta expedición, ¿qué pretende la Sociedad Deportiva Excursionista, organizadora de esta experiencia a los Andes? ¿Qué pretende? Principalmente pretende demostrar que el montañismo español, representado por el castellano en estos momentos, está a la altura de los mejores de otros países. ¿Qué experiencia lleváis? Pues la individual de cada uno, todos pertenecemos al grupo de alta montaña español, lo cual nos acredita una serie de actividades importantes en todos los macizos extranjeros e incluso en bastantes extranjeros. ¿Cuándo vais a volver? Pensamos regresar a España a finales del mes de junio. Andrés Fernández Martínez nos va a hablar ahora del presupuesto. Bueno, el presupuesto total de la expedición es de 1.215.000 pesetas. ¿Quién lo paga? La Sociedad Deportiva Excursionista, como patrocinadora de la expedición, nos subvenciona prácticamente el 50%. El otro 50% hay entidades comerciales que nos han ayudado bien monetariamente, bien con sus productos, y el resto lo ponemos los expedicionarios. Colea todavía un partido de primera división, el que se disputará esta noche a partir de las 9 en el Estadio Vicente Calderón entre el Atlético de Madrid y el Oviedo. Jugarán con el Atlético de Madrid
Heredia y Ayala su último partido de la temporada. Por ser extranjeros no pueden participar en la Copa del Generalísimo y además tienen compromiso con la selección nacional argentina. O sea que es el partido de despedida de Heredia y de Ayala. El Atlético de Madrid tiene también confeccionada su alineación para este encuentro. Saldrán inicialmente Pacheco, Capón, Ovejero, Venegas, Heredia, Eusebio, Ufarte, Luis, Gárate, Irureta y Ayala. Como noticia de última hora nos llega el texto del telegrama que Su Excelencia el Jefe del Estado español ha enviado al presidente electo de la República Francesa, Valéry Giscard d'Estaing. Me es muy grato enviar a Vuestra Excelencia mi cordial y sincera felicitación con motivo de haber sido elegido para regir los destinos de Francia, país tan unido a España por lazos de tradición histórica. Hago votos por los mayores éxitos que no dudo de obtener en su alta misión, así como por la aventura personal de Vuestra Excelencia y por el bienestar del pueblo francés. Francisco Franco, Jefe del Estado español. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina, ha enviado al señor Giscard d'Estaing el siguiente telegrama. Con mi mayor consideración y aprecio envío a Vuestra Excelencia mi muy efusiva felicitación con motivo de haber sido elegido para la más alta magistratura de Francia. Pedro Cortina, ministro de Asuntos Exteriores de España. Y hasta aquí la primera edición de Telediario. Más noticias e informaciones en nuestra segunda edición a las 21:09 en punto de la tarde. Muchas gracias. Thank you.